Ok, pues adelante. Muy bien. Listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir. Bienvenidos a esta charla que va a estar impartiendo el doctor Leopoldo Noel Gagiola Sánchez. Su charla se titula Algoritmo de rastreo de objetos utilizando filtros de correlación dinámicamente adaptativos. El doctor Leopoldo Gagiola es egresado del Instituto Tecnológico de Culiacán, de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Él realizó su maestría en el CITEDI, la maestría en Ciencias en Sistemas Digitales. Además, también realizó su doctorado ahí mismo en nuestro centro, en el área de visión. Su experiencia a lo largo de su carrera, pues ha tenido varias distinciones, ¿no? Ha sido candidato al investigador por el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Ha tenido, tuvo la mención honorífica a obtener su grado de doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales. Tiene también un reconocimiento por haber obtenido el mayor promedio en la carrera de Ingeniería en Electrónica. Y actualmente él es profesor del Tecnológico Nacional de México en el campus de Culiacán. Y nos va a estar presentando pues esta charla interesante, un tema que él domina pues a la perfección. Bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Mac. Buenos días a todos, jóvenes. Bueno, el día de hoy les estaré hablando de mi trabajo de tesis de doctorado. Sí, ese va a ser el tema a tratar. Me voy a permitir, bueno, si me permiten, voy a quitar la cámara porque a veces que mi internet no es muy estable para solamente compartirles la presentación. ¿Sí está bien, Mac? Sí, adelante, sin problema, doctor. Ok. Me comentan nada más si se ve mi pantalla, por favor. Muy bien. ¿Ya se ve? Sí, listo, doctor. Ok, miren, este tema de tesis fue sistema de rastreo de objetos utilizando filtros de correlación dinámicamente adaptativos, bajo la dirección del doctor Víctor Hugo Díaz Ramírez y Juan José Tapia Armenta. El contenido de la charla, pues vamos a empezar con una introducción, los fundamentos de reconocimiento de patrones, algoritmo propuesto para el rastreo de objetos, resultados, conclusiones y trabajo futuro, bibliografía y referencias. Ahora, para empezar, como introducción, ¿qué es esto del rastreo de objetos? El rastreo de objetos consiste en la estimación de la trayectoria de uno o varios objetos a lo largo de una secuencia de imágenes. Algunas de sus aplicaciones puede ser seguimiento vehicular en la primera imagen, control mediante gestos de la mano de la televisión, seguimiento pues de personas dentro de un aeropuerto, etcétera, y control de tráfico aéreo, por mencionar algunas de las aplicaciones de lo que es rastreo de objetos. Aquí lo que una vez se me cuestionó fue cuál es la diferencia de reconocimiento de objetos a lo que es rastreo de objetos. El reconocimiento es solamente decir, aquí está el carro en este cuadro, y decir sus coordenadas, está en esta posición, es todo. Entra otra imagen y va a decir otra vez, aquí está el carro y tiene esta posición. Pero en el reconocimiento no hay esa, ¿cómo se puede decir? No está enlazando esa información de trayectoria de las posiciones que describe en cada segmento. Ese es un punto importante porque en base a eso se espera que de un cuadro a otro el objeto no cambie demasiado su ubicación dentro de la imagen. O sea, va a estar cerca o muy cerca de donde estaba en el cuadro anterior, de un cuadro a otro. Muy bien.
Ahora, en base al estado del arte en ese momento, los principales algoritmos de rastreo estaba el Rubus Object Tracking with Online Multiple Instant Learning, eh, lo llamábamos MIL, así es como se abreviaba, MIL. Este utilizaba lo que le llamaban bolsas negativas y bolsas positivas. Aquí los recuadros rojos que aparecen en esta imagen son las imágenes que formarían la bolsa negativa, es decir, imágenes que no son al objeto, es como una clase falsa. Y la bolsa positiva, que estaría integrada por los recuadros verdes que aparecen en la parte superior, es la bolsa positiva, son imágenes del objeto. Luego apareció el Tracking Learning and Detection, TLD, o lo que era el Predator. En este hace la misma separación de clases. Aquí en esta imagen de la parte inferior derecha se ven en los extremos como dos clasificaciones de imágenes. Del lado derecho está la clase verdadera, por decirlo así, igual una clasificación de las imágenes del objeto, y del lado izquierdo una clasificación de patrones negativos, ¿sí? Que pueden confundir el sistema. En este caso se les los clasifica como P experto o experto positivo y experto negativo. Así es como los clasificó este algoritmo. Después apareció lo que era el struct. Este utiliza Support Vector Machine para hacer la clasificación, vaya, o categorizar estas clases del objeto. Vuelve a hacer la misma separación, unos patrones positivos y unos negativos. Pero en el 2010 nace el primer propuesta de utilizar filtros de correlación locales adaptativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los filtros de correlación, como se habían trabajado antes de mi trabajo dentro del equipo de investigación en el CITEDI, era que a priori, o sea, antes de iniciar el rastreo, se tenía que tener toda la base de datos de información, o sea, es decir, todas las imágenes del objeto que quería encontrar. Y también clases falsas o imágenes falsas que se parecieran al objeto que me lo pudieran confundir. Pero repito, eso lo tenían que conocer previamente. Si no se tenía esa información, no funcionaba el sistema. Y los filtros se mantenían constantes, siempre se tenía la misma información. Y ahí es donde surgió mi duda o mi inquietud de este trabajo de tesis. Pues mi pregunta era, ¿y qué pasa si no tengo esa información? O sea, yo quiero hacer un algoritmo en el cual la persona pueda seleccionar el objeto en la primera imagen y que el sistema vaya aprendiendo en línea o sobre la marcha información del objeto. ¿Sí? Así arranca este sistema de seguimiento. ¿Ok? Muy bien. Los principales retos que se tienen en el rastreo de objetos es que puede haber ruido en la escena, los cambios de apariencia del objeto, las distorsiones geométricas, la iluminación que puede ser no uniforme. Aquí oclusiones se refiere a que puede haber o puede estar el objeto atrás de algo o medio visible en alguna parte. Y aparte puedo tener fondo variado, es decir, que pueda haber algunos patrones en el fondo que me puedan confundir en mi sistema. Como objetivo general de este trabajo de tesis fue desarrollar entonces un sistema de rastreo de objetos basado en filtros de correlación dinámicamente adaptativos, utilizando aprendizaje en línea y enfocado a optimizar la eficiencia en la detección y la precisión en la estimación de la localización del objeto en escenas reales. Eficiencia de detección quiere decir que solamente va a decir que encontró al objeto cuando esté seguro, ¿sí? Para evitar falsos positivos, es decir, que otro objeto o diga que otra cosa es
es lo que estamos buscando en esa escena. Y la precisión de la detección, como estamos utilizando lo que son los filtros de correlación, al final la información que nos arrojan los filtros de correlación, pues es el plano de correlación, que es un punto en el plano. Entonces tenemos demasiada precisión. De entrada como fundamento del reconocimiento de patrones, pues esta es la base de los filtros de correlación. Tengo filtros de correlación, aquí una base de datos, construcción de filtros a priori construidos, y la entrada, que es la imagen actual, se le aplica transformada de Fourier. Los filtros aquí ya están en el dominio de Fourier también. Se realiza la correlación en esta parte y se le realiza transformada inversa para obtener nuestro plano de correlación. Al final, en este plano encontramos el argumento máximo o el valor máximo dentro del plano, que es la posible posición del objeto. Si ese valor sobrepasa un umbral, el sistema fue capaz de encontrar el objeto, y si no, pues lo rechaza o dice que no fue capaz de localizarlo. ¿Ok? Para esto, para el diseño de filtros compuestos con plantillas ópticas óptimas, se utilizaba primero lo que es el modelo de señal disjunto. Esta es la forma matemática de representar una imagen de manera matemática, ¿no? Se tiene lo que es el objeto, aquí es ese, este es nuestro objeto. Este sería el fondo, la B que aparece aquí. La W es región de soporte o máscara, y este es ruido. Si hacemos las operaciones sencillas que aparecen aquí, al hacer multiplicación de estas dos, lo que voy a estar haciendo, en verdad, va a ser un hueco en esta parte. Si al hacer multiplicación de estas dos, lo que voy a hacer va a ser un hueco en el fondo, que después voy a rellenar con el objeto, y después a toda la imagen voy a agregar ruido. Al final voy a obtener esta escena que aparece del lado izquierdo. Esa sería mi escena final. Y este es el modelo matemático expresado en fórmula. Es coordenadas de los objetos, que puede estar con cierto desplazamiento, el fondo, y el mismo desplazamiento hay que aplicarlo a la plantilla para que haga el hueco o el hoyo, vaya, en el fondo para agregar el objeto, y al final se le agrega el ruido aditivo. Muy bien. Ahora, para diseñar este sistema se utiliza diseño de filtro compuesto con plantillas óptimas. Uno de los filtros que utilizamos es el filtro óptico óptimo para la detección del objetivo en el modelo disjunto con respecto a la relación señal y ruido y el error de localización. A este se le llama GMF, a este filtro, en el cual, si ponemos atención, está constituido por la imagen de referencia al objeto, que es esta T que está aquí en esta parte, el valor promedio de fondo, que sería este factor, la transformada de la región de soporte inversa, que como vimos es la plantilla del objeto, que tiene el recorte del objeto, la densidad espectral del fondo, otra vez la región de soporte, y finalmente la densidad espectral de ruido, ¿sí? Aquí el único detalle que surge con nuestro sistema es que, como mencioné hace un momento, no tenemos conocimiento a priori del objeto. Entonces, es en línea. No tenemos esta información, esta plantilla la desconocemos. ¿Sí? Esta información no contamos con ella. Entonces, una aproximación a este filtro propuesto fue que, como se desconoce esta región de soporte, lo podemos expresar de esta forma, que sería la plantilla del objeto, la densidad espectral del fondo y
lo que es la densidad espectral de ruido, ¿sí? Aquí está la aproximación que se hace a la densidad espectral del fondo mediante la función de covariancia exponencial. Esta es una función de covariancia exponencial, esta de aquí abajo, para aproximar este valor. Muy bien. Estos, como acabo de mencionar, nosotros en este filtro solamente estamos usando una plantilla, ¿ok? Y utilizamos filtros compuestos. Entonces, se puede decir que utilizamos un filtro dentro de otro. Al utilizar filtros de correlación compuestos, nosotros tenemos una parte que es, como hace un momento, la parte de plantillas verdaderas, que es esto. Este es número de plantillas verdaderas y un conjunto de plantillas falsas, ¿sí? Además, estas plantillas verdaderas están optimizadas por el filtro GMF que acabamos de ver, ¿sí? Es el filtro construido para la iésima vista del objetivo. Los coeficientes alfa son escogidos para satisfacer esta relación, ¿sí? Donde las restricciones U que aparecen aquí son los valores deseados al final en la correlación, que queremos que cuando encontremos el objeto, el valor de la correlación sea 1 o muy próximo a 1 y la clase falsa tenga 0. Entonces este es un vector con unos y ceros, ¿sí? Vamos a la siguiente imagen para seguir explicando. La Q que aparece aquí es la parte de las plantillas verdaderas y falsas y la R son las preprocesadas con el filtro GMF y las plantillas falsas. Y estos son los coeficientes alfa. Al utilizar la notación de matriz, la H es igual a R por A y las restricciones U pues es igual a U transpuesta por R por A. ¿Sí me escuchan bien o se está cortando? Perdón. Sí, sí se escucha bien, doctor. Muy bien. Ah, ok, es que escuché como que estaban comentando que no se escuchaba bien. Miren, al final, pues mi filtro queda expresada de esta forma. Esta ya es la representación final. Aquí nada más recordar que la R son las plantillas verdaderas falsas. La Q era la que estaba compuesta por los filtros GMF y la parte falsa. Y cada uno de ellos, estas son matrices en la que cada columna es una imagen, una plantilla, ¿sí? Es una matriz en la que cada columna es una imagen. Y el vector U, que como comenté, tiene unos y ceros. Tiene tantos unos como plantillas verdaderas tengamos y ceros como tantas plantillas falsas tengamos, ¿sí? Esta es la expresión matemática final de nuestro filtro. ¿Okay? Ya ahora lo que sigue es explicarles paso a paso el algoritmo que se desarrolló, ¿sí? De entrada, pues se captura el primer cuadro de escena, ¿sí? Este es el primer paso aquí. Es el primer cuadro de la escena. Como mi método no tiene el conocimiento a priori de lo que quiero encontrar, en este siguiente paso se selecciona el objeto, ¿sí? Aquí lo debo de seleccionar lo que quiero rastrear. En el siguiente se preprocesa esa plantilla, se construyen los filtros compuestos como, con la función que se acaba de mostrar. Se captura la nueva imagen, el nuevo cuadro, se extrae fragmento de la escena. Ajá. Recuerden que les comenté hace un momento que si el objeto está en un punto en la imagen, para la siguiente imagen se espera que no cambie mucho su posición. Por eso se extrae un fragmento de la escena. ¿Ok? Para no procesar toda la imagen. Luego se aplica correlación entre el filtro y la escena y se determina si fuimos capaces o no de encontrar el objeto. Si sí,
se estiman las coordenadas, se actualiza la plantilla de referencia. Ahora mi nueva plantilla va a ser el nuevo recorte donde se encontró el objeto. Se agrega la plantilla actual a la clase verdadera para ir teniendo información, ¿sí? Como una base de datos de clase verdadera. Se predicen las coordenadas del objetivo en el nuevo cuadro y bueno, se vuelve a procesar, ¿no? Es aplicando series de tiempo para hacer la aproximación para la siguiente posición. Muy bien. Si no lo encuentra en este paso, en esta condición, hay una etapa de reinicialización para empezar a buscar el objeto. ¿Ok? Muy bien. Para ver si el sistema es capaz o no de distinguir el objeto, se utiliza la capacidad de discriminación. Esta capacidad de discriminación, pues es la habilidad del filtro de distinguir entre el fondo y el objeto. Aquí esperamos que tengamos valores cercanos a 1, ¿sí? Para que sea capaz de detectarlo. Valores cercanos a 0 o negativos es que el sistema no es capaz de encontrar el objeto. Aquí además hay otra métrica que es el coeficiente de Pearson, que nos ayuda a ver la relación o es la correlación entre la plantilla actual y anterior para ver si hay coincidencia, o sea, si es similar lo que voy a meter a esa base de datos para asegurar que sí sea el objeto. Muy bien. Continuamos. Y esta es la parte de reinicialización que les acabo de mencionar. Aquí la correlación, jóvenes. ¿Por qué estoy trabajando con fragmentos de la escena y no con toda la escena para buscar el objeto? La correlación en el dominio de Fourier equivale a una multiplicación de matrices. Si ustedes están de acuerdo, la multiplicación de matrices tiene una complejidad computacional del orden n cúbica, ¿sí? Entonces, entre mayor o más grande sea el tamaño de la imagen, pues va a tener un mayor costo computacional o va a tener un mayor tiempo de procesamiento. Que aquí lo que decíamos es hacer más rápido, optimizar nuestro tiempo de procesamiento. Por eso nos enfocamos en áreas de la imagen. La primera etapa de reinicialización se puede decir que es una etapa local en la cual se extiende un poco el área de búsqueda por ciertos números de frame, alrededor de 5 cuadros más, buscándolo en esa área un poco más grande. Se construye, para esto, se crea una clase falsa con las plantillas a ser rechazadas, se construye el filtro clases verdaderas y falsas. Les recuerdo que este filtro aquí, la parte verdadera, son las plantillas que fuimos guardando del objeto, ¿sí? Y la clase falsa son partes del fondo que puede confundir el sistema. Se hace correlación igual, se calcula la DC y si la DC es mayor a un umbral, el objeto se fue ubicado de nuevo y regresa a la ejecución normal. Si no, aquí esto va a estar ciclado por un número determinado de cuadros, alrededor de 5 cuadros. Va a estar leyendo esos cuadros para tratar de encontrarlo. Si se terminan ese número de cuadros, el sistema no fue capaz de encontrar en este paso el objeto de nuevo. Entonces lo que va a hacer que vamos a tener que buscar en toda la escena, ¿sí? Aquí está cómo es que obtengo la clase falsa, ¿sí? Como yo en la última imagen encontré aquí el objeto, donde no está el objeto, pues son partes del fondo que pueden confundir el sistema, ¿no? Y estas serían mis plantillas para clase falsa. Aquí estoy seguro que mi objeto no está ahí para poder sacar la clase falsa. Y para la parte de la reinicialización total, aquí como digo total, me refiero que ya es cuando lo va a buscar en toda la escena, que en la mayoría de los casos no quisiéramos llegar a este punto porque es más lento, ya que va a buscar el objeto en toda
la escena. Para encontrar la clase falsa, en este caso, pues hacemos correlación con filtro. Y aquí si pueden observar en esta imagen, se hizo recorte del objeto. Lo que se está siguiendo es el rostro de esta persona que se puso un recuadro gris. ¿Sí? Fue como recortar el objeto y nos quedamos con el puro fondo. Al hacer correlación el fondo con los filtros y obtener algún pico alto o grande, como en esta área roja, es que quiere decir que el fondo tiene partes que puede hacer que se confunda nuestro sistema. Entonces lo que hacemos es un recorte del fondo en esa área y lo agregamos a la clase falsa, ¿sí? Para poder hacer que el sistema no se confunda, ¿sí? Esa es la idea de esta clase falsa. Y aquí está otro ejemplo, ¿no? Aquí al hacer correlación con entre el fondo y nuestros filtros, encontramos dos picos. Estos dos picos de mayor valor se integraron a la clase falsa, esas plantillas. Muy bien. Ya que se tienen la clase falsa, pues se agregan a los filtros y se hace correlación con toda la escena. Se aplica transformada inversa de Fourier y nos quedamos con el plano de correlación, que lo que deseamos, como les he dicho, es nada más tener un pico muy fino, aquí sería este punto, que nos dé la ubicación exacta del objeto, ¿sí? Entonces, si pueden observar, al final la correlación nos da una localización muy precisa del objeto, porque es solamente un punto. Muy bien. Como les mencioné también al principio, pues la idea de hacer rastreo de objetos es tener una relación de las posiciones del objeto y hacer su predicción. O sea, dónde es posible o más posible que esté presente para el siguiente cuadro. Para ello se utiliza lo que es series de tiempo, ¿sí? Mediante estas fórmulas se utilizan tanto para predecir la coordenada X como para predecir la coordenada Y, en base a lo que se conoce a priori. Como este diagrama ahora representa de forma resumida todo el procesamiento, ¿no? El primer paso fue seleccionar el objeto, se construye el filtro, leer el siguiente cuadro, se hace correlación, se hace detección y estimación de la localización del objeto, se predice dónde va a estar o dónde es posible que esté para el siguiente cuadro para enfocarnos en esa área nada más y hacemos la adaptación, que es recortar esa área de la imagen. Y ahora, paso a paso, pues como les comenté, el primero es leer la primera imagen del video y seleccionar el objeto. En este caso es mi rostro, ¿sí? Se selecciona mi rostro y como solo voy a tener la plantilla de mi rostro como clase verdadera, es muy poca información. Lo que se optó por hacer es crear transformadas afines de esta imagen, que son versiones distorsionadas geométricamente del objeto, y se creó el filtro solamente con clase verdadera hasta este punto, ¿sí? Entonces todo mi filtro está construido con clase verdadera. Se lee el nuevo cuadro de la escena y se correlaciona el filtro con la región de interés. Luego detecta el objetivo y estimar sus coordenadas dentro de la escena. Al final el resultado pues es esta X, bueno, esta T que está aquí, que es el centro de mi rostro. Sería el recorte de escena donde está ubicado el filtro, y este es el plano de correlación, que el punto blanco que aparece aquí es la estimación de la posición. Este es nuestro plano de correlación y el punto máximo es la posición del objeto. Como ya resultados, se comparó el desempeño de este algoritmo propuesto con los algoritmos del estado del arte, que era el MIL, el TLD y el STRUC, en términos
de la precisión en el rastreo del objeto, que es la medida de error de localización, mediante las coordenadas reales y estimadas, ¿sí? El error de falsos positivos, es decir, si los sistemas se confunden al decir que una parte del fondo es el objeto o otro objeto es el objeto que estoy rastreando. Para esto, primero se hicieron mediante secuencia sintética, se creó esta escena, que era un globo con un fondo y el ruido aditivo mediante este modelo matemático. Sería el objeto, el fondo, la máscara, que va a ser el hueco en esta escena y se le va a agregar ruido. Este primer secuencia, jóvenes, es sintética. Se creó un modelo matemático. ¿Ok? Y empezamos. Aquí las letras representan los recuadros, ¿sí? ¿Cuál recuadro es de cada sistema? El amarillo es TLD, el verde es Truc, el MIL es el azul y el propuesto es el rojo. El GT, que es el blanco, es el Grand Truth. Como es sintética, que nosotros la creamos, conocemos en todo momento la posición verdadera del objeto, que sería ese recuadro blanco. Si se dan cuenta, ya estuvo desfasado lo que era el 1000, miren. Y también el TLD están generando un error en la posición. Aquí estoy incrementando el ruido en la escena. Hace un momento era 40, ahora estoy en 30 decibeles. Miren, aquí está con, perdón, se movió sin querer. Voy a adelantar el video. Estamos por aquí. Aquí está con mayor ruido, donde se ve que los sistemas tienen una batalla, se les complica, vaya, el ruido. Miren, estos dos sistemas están mencionando que el objeto está aquí. Esto es parte del fondo, no es el objeto es este, ¿sí? Aquí hay una menor relación señal-ruido, pero a vista pues tenemos un mayor ruido en la escena, ¿no? ¿Okay? Aquí lo vuelven a retomarme, pero bueno, ya se había equivocado el sistema, aquí lo vuelve a dejar, ¿sí? Los que está teniendo una mayor precisión es el struct y el propuesto. Muy bien. Con el desempeño con esta serie sintética, pues se ve que los mejores fueron lo que era el struct y el DAC, que es el propuesto, ¿sí? El Dynamical Adaptive Correlation. Ajá. Tanto en la eficiencia en la detección y la error de localización. Aunque en términos generales, en error de localización es más preciso el propuesto. Eso se ve aquí. Muy bien. Ahora, en escenas reales, ¿sí? Como comenté, estas escenas que les acabo de mostrar son sintéticas. Se generaron en base a modelo matemático. Estas de aquí son escenas reales de una base de datos de prueba. ¿Ok? Se utilizaron 16 secuencias de prueba, que son estas imágenes que están aquí, con un total de 9,400 cuadros. Pues no va a estar todo, ¿no? Está resumido en este video. Aquí vuelven a hacer igual la estimación de localización del TLD, del MIL, del Struct, del DAC y el Grand Truth. El Grand Truth les recuerdo que es la posición estimada. Como estas son escenas reales, la posición se estimó a mano. O sea, alguien seleccionó cuadro a cuadro la posición del objeto para generar este Grand Truth. Muy bien, va a iniciar. Aquí ya estos dos perdieron el objeto. Aquí se puede ver que hay un error, miren, en los tres. El que lo está haciendo mejor es el DAC. Aquí tenemos giros, cambio de perspectiva, cambios de escala,
de iluminación que son complicados, ¿sí? Para un sistema computacional, cada giro es un objeto diferente, ¿sí? Aquí también tenemos cambios de iluminación, escala, perspectiva, etcétera. Y aquí tenemos hasta movimiento de la cámara y cambios de iluminación. Aquí hay oclusión. Oclusión es que el objeto se ponga atrás de otro, ¿no? Aquí hay movimientos abruptos que pueden distorsionar. Aquí también hubo una oclusión. Aquí también hay oclusión. Y si se observa, marcó algunos errores. Estos son movimientos rápidos y cambios de perspectiva muy, pues rápidos, vaya, en la escena. Aquí tengo blur, ¿sí? O movimiento en la escena. Cambio de escala. Okay. Bueno, esas son todas las secuencias que se probaron. Muy bien. Aquí, si podemos ver, en casi todas ellas, la que tiene la mayor, ¿cómo se puede decir? El mayor eficiencia en la detección, ajá, estaba entre el Stroop y el DAC de nuevo, en la mayoría de los cuadros. Sí, aquí en este cuadro, en el Freeman, dice que el DAC fue el mayor y todos los demás están abajo. Aquí también en este recuadro. Bueno, en la mayoría de los casos, si se dan cuenta, el propuesto tuvo los mejores resultados. Igual en lo que es la posición, ¿sí? En la mayoría dio una mayor precisión en la localización del sistema propuesto en cada una de las secuencias. Y como conclusión, pues se presenta un algoritmo de rastreo basado en filtros de correlación adaptativos dinámicamente. El algoritmo es capaz de detectar y estimar con alta precisión la localización de un objeto en una secuencia de imágenes de entrada sin tener una etapa de entrenamiento fuera de línea, offline. Aquí repito esto de fuera de línea. Quiere decir que si yo a priori tengo la base de datos de lo que voy a localizar. La siguiente, el desempeño del algoritmo fue comparado con los algoritmos MILC, el TLD y Stroop del estado del arte en términos de eficiencia en la detección y precisión en la localización, mostrando un mejor rendimiento. Los resultados obtenidos mostraron que el algoritmo propuesto es robusto, iluminación uniforme, cambio de escala y oclusiones. Finalmente, aquí está un poco del trabajo futuro que se estaba desarrollando, ¿sí? Pero esto fue un extra. Hasta lo que les mostré era el trabajo de tesis, el objetivo de tesis se había logrado, ¿sí? Se obtuvo un algoritmo de reconocimiento utilizando filtros de correlación, optimizando el error de localización y la eficiencia en la detección. Ahora, este plus es agregar una nueva coordenada. Miren, tengo XY. Aquí en esta parte de la esquina, voy a cambiar el color. Tengo las coordenadas XY, pero también tengo la coordenada Z. ¿Sí? O sea, la profundidad. Que en este caso, al no utilizar visión estéreo, solamente tengo la visión de una cámara. ¿Sí? ¿Cómo hago este
posición o estimación de profundidad, pues es un factor de escala, ¿sí? Que donde se selecciona el objeto, pues la escala es 1. Ya si sigue hacia enfrente, pues la escala va a ser mayor a 1. Y si se hace más pequeño, pues la escala va a ser menor que 1. Vamos a ver este video con 2 vistas, ¿no? Son las 2 vistas de la cámara. Aquí se puede ver cómo va creciendo o cómo se está acercando el objeto a la cámara. Uh-huh. Y aquí ya se empieza a alejar. ¿Sí? Hasta llegar a la escala original y sigue bajando. O sea, se sigue alejando o está más pequeño que el tamaño original ahora. Ahí está regresando a la posición inicial. Y bueno, tuvimos un pequeño error, ¿no? Pero como pues es una buena precisión para tener una sola cámara de profundidad. ¿Ok? Aquí como trabajo futuro también se estaba trabajando la parte de acelerar el algoritmo. Esta versión que les mostré en los videos está desarrollada en MATLAB. Se empezaron a hacer trabajos en C y luego se quería trabajar la parte de GPU para acelerarlo. Sí, aquí están algunas bibliografías. Esto es toda mi presentación. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Excelente, muchas gracias, doctor. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, pues paso a agradecerle, doctor, por su charla, por su tiempo. Tenemos permítame compartirle aquí un reconocimiento para usted. Voy a dejar de compartir entonces. Sí, por favor. ¿Ya no estoy compartiendo pantalla o sí? Sí, al parecer sí. A ver. Ya dejé de compartir. Ajá. Listo, ¿puede ver ¿pueden ver mi pantalla ya? Sí, ya se ve, Mac. Excelente, doctor. Pues este es su reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento al doctor Leopoldo Noel Gagiola Sánchez por haber impartido la conferencia Algoritmo de rastreo de objetos utilizando filtros de correlación dinámicamente adaptativos. Ese es su reconocimiento, doctor. Muchas gracias por su tiempo de nuevo. Una charla muy interesante y gracias por su conocimiento. No hay de qué, Mac. Gracias a ustedes por la invitación. Pues ahí fue mi segunda casa, el CITEI. Estoy a la orden. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Me encargó el maestro Zamudio que le diera sus saludos. Muchas gracias. Y no pudo acompañarnos, pero pues agradece pues la atención. Y bueno, pues en lo personal, pues me parece muy interesante esta comunicación, este apoyo para los muchachos, los estudiantes que han hecho buen papel en esta actividad académica interesante. Muchas gracias y éxito. Gracias a todos. Lleva el nombre de CITEDI allá donde se encuentra. Sí, gracias. Gracias.